Muy buenas amigos, Espera, otra vez juntos. Peínate la raya un poquito. Gracias, está todo en orden, todo preparado. Maquillaje. Estamos muy contentos porque vamos a hablar otra vez en un solo vídeo de un solo tema. ¿Y cuánto va a durar el vídeo? El vídeo va a durar lo que haga falta, porque hay que hablar de la eutanasia. Bueno, Vaya tema. Un tema difícil, ¿eh? Para muchos vídeos. Hola, muy buenas a todos. Espera. Es el momento. Redes. Muy buenas amigos. Amigos, ¿qué tal? Es el momento. Gracias. Por favor, incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada el botón de cronómetro. Ahora sí. Hay que hablar en primer lugar de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la vida eterna, cuando Cristo quiera llamarnos, no cuando a nosotros nos parezca que es el momento, porque no somos dueños de nuestra vida. Vamos a hablar de todo eso, pero lo primero, este es un tema muy delicado, ¿vale? Entonces lo vamos a tratar con mucha delicadeza, pero es posible que conozcas o tengas una historia de sufrimiento en tu propia familia. Vamos a tratar de iluminarlo, ¿vale? No para hacer daño a nadie, ¿no? Sino al revés, para tratar de entender por qué la Iglesia dice lo que dice en este tema y cómo se puede ayudar a una persona que... Muchas veces la doctrina de la Iglesia no es para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Eso es. Y es verdad que hay situaciones de sufrimiento muy fuertes que llevan, en teoría, a un camino sin salida, pero es porque le estamos negando el valor al sufrimiento. Porque el cristiano, cuando sufre, unido su padecimiento a la pasión del Señor, está redimiendo almas, está purificando la suya y colaborando en la salvación de los demás. Entonces es un valor propio de lo que es sufrir en cualquier tipo, porque Cristo vino a sufrir con nosotros. Entonces ese camino de sufrimiento, muchas veces, si puede ser disminuido a través de los cuidados paliativos, que es lo que no quieren reconocer en tantos lugares los gobiernos porque cuestan dinero y prefieren invertir ese dinero en otra cosa que les enriquezca a ellos y no en facilitar la vida del enfermo, y entonces, claro, resulta más barato, más rápido y más cómodo matar al final, porque eso es matar, la eutanasia mata. Vamos a hacer una pequeña abstracción para que entendamos un poco por dónde van los tiros, porque si no, aquí se mezclan muchos temas, como ya nos ha comentado Antonio María, ¿no? El tema del sufrimiento es un tema muy importante, muy serio, que hay que tratar aparte. Pero hay que ponerse en la perspectiva de los gobiernos o los poderes de este mundo. Porque un gobierno o un poder de este mundo va a legitimar y va a darle fuerza a la eutanasia y la va a proponer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque realmente le interesa que la gente no sufra? No, no le interesa eso. Los gobiernos y los poderes de este mundo lo hacen porque así hay menos personas que cobran pensiones, se gastan menos dinero en sanidad pública, se gastan menos dinero en cuidados paliativos y además se ganan el voto fácil de la gente a la que ya le han comido previamente la cabeza diciéndoles que la eutanasia es algo muy bueno. Entonces, mucho cuidado con esto porque... como decía Pachi Baronchalo, cuando no te venden nada el producto eres tú, ¿no? Sí, algo así. Sí. Y donde no hay amor siempre hay algún interés. Eso es. Entonces, nuestros queridos y amigos de las élites poderosas de este mundo no les importamos nada y no han propuesto la eutanasia y la han facilitado porque les interese la humanidad, solo por motivos puramente egoístas, económicos y también para erradicar la compasión de la naturaleza humana, que es una de las cosas que quieren hacer, como han hecho ya con el aborto, por ejemplo, o con otros temas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuidado al hablar de la eutanasia, porque nos ponemos enseguida en la perspectiva del pobre enfermo que sufre, que es un temazo que, como decía Antonio María, hay que tratar desde otras perspectivas, pero no olvidemos que todo el tema de la eutanasia no se ha propuesto. Eso ha sido el argumento. Pobrecitos los que sufren, los enfermos, vamos a ayudarles. Esa ha sido la argumentación, pero el verdadero motivo de fondo no es la compasión humana. Por eso también la importancia de los paliativos, ¿no? Que es algo en lo que hoy se invierte poco dinero. Los cuidados paliativos, para que no lo sepa, es para paliar el sufrimiento de las personas que ya tienen un sufrimiento que no se puede curar como tal y que son muy costosos los cuidados paliativos, ¿vale? Y además requieren mucho tiempo. Y eso a los poderes políticos no les interesa porque es dinero, es tiempo, es empleo de sanitarios, es uso de sustancias caras y lo que les interesa es acabar con ellos. Prueba de ello, que en Canadá, por ejemplo, ahora se permite el acceso a la eutanasia a las personas sin recursos.
Hace muy poquito que se ha aprobado esto. A los pobres. Exactamente, a los pobres. Es decir, si tú no tienes recursos, no te vamos a ofrecer ayudas sociales, ni vivienda, ni te vamos a dar dinero ni de comer. Pero si te ofrecemos la oportunidad de que te eutanasies, para que no seas una carga para la sociedad. Lo que estoy diciendo es algo que es muy serio, que es muy fuerte, pero que es muy real. Sí, y de una cosa se va a otra, porque abres una puerta y como ya no está la dignidad de la vida humana como cauce de la legislación, ya a partir de ahí vale todo. Me parece que es Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. O sea, al final es que no nos van a dejar vivir. Vamos a tener que pedir permiso para vivir. Porque si no eres rentable para el Estado te va a diseccionar en trocitos y te va a eliminar. Fíjate que Dostoyevsky añade después otra cosa. Todo está permitido para los poderosos. Es curioso, al hilo de lo que decía Jesús. Yo, la experiencia que tengo, pues visitando enfermos, ¿no? Y acompañando enfermos, pues que saben que van a morir, ¿no? Y que están... Es que ellos no quieren que les maten, ¿no? Lo que quieren es que les quieran. Lo que quieren es no sufrir y lo que quieren es no estar solos. Eso es. Quieren un compañero, eso es el viático, la comunión, ¿no? El viático es el compañero para cuando des ese paso de la muerte. Quieren a alguien que esté a su lado, que les aliente. No sé si es lo que querríais vosotros, yo lo querría. Alguien a mi lado que me diga, no tengas miedo, estoy contigo, el Señor está contigo. ¿Qué sucede? Que también en la medida en que la sociedad se descristianiza, los criterios, ¿vale? Los criterios sobre la vida, pues nos los cambian, ¿no? Y en una sociedad que ha quitado a Dios, lo que ahora nos viene desde arriba es este mensaje de que al final, mira, lo mejor es que te mueras. ¿Por qué? Porque el sufrimiento ha dejado de tener sentido. El cristianismo da un sentido al sufrimiento. El cristiano, como dice el bueno Antonio María, no simplemente tiene razones para vivir, sino que tiene razones también para el sufrimiento. Y cuando llega el sufrimiento, ser cristiano no sufrir, pues uno puede estar con dolor, pero puede estar sereno, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hoy no tenemos respuesta para el sufrimiento. Y estos mensajes que nos vienen de arriba calan muy bien en la gente, ¿no? Y dice, tú sufres, ¿para qué vas a sufrir? En la gente que no tiene un sentido a la vida. Y si no tiene sentido a la vida, tampoco un sentido a la muerte. Cala muy bien a través del emotivismo. ¿Sabéis qué es el emotivismo? Moverse solamente por las emociones del corazón y aprovecharlas para poder meter tus ideas en la mente de los demás. Entonces, si eso lo ha dicho Jesús, es así. Si tú hace 40 años, 50 años, hubieras planteado el debate social de la eutanasia, hubiera habido un gran rechazo. Incluso hace 30 años, ¿no? Un rechazo muy grande. Pero ¿qué sucede? Que empiezan a meter mensajes emotivistas, casos extremos. Mira a esta persona, ¿no? Cómo sufre, qué mal está. En España tenemos el caso de Ramón Sampero, donde incluso se hizo pues toda una película, ¿no? De Alejandro Amenábar, que no es la que vamos a recomendar al final del vídeo, desde luego, ¿vale? Hay otros ejemplos de películas como $1 Million Baby, por ejemplo, ¿no? Pues también muy conocida, ¿no? Que lo que vienen a decir es, pobre persona, cuánto sufre, ¿no? Hay que eutanasiar. ¿Y quién es el enemigo de esta persona? El enemigo no es ese poder público que está para, oye, pues la política al final es para la caridad, es el mayor acto de caridad, dice Santo Tomás, es para el servicio en las necesidades de las personas, ¿no? La medicina es para curar o para acompañar en el sufrimiento, pero no es para matar, ¿vale? Entonces se presentan en estas películas, no, el enemigo no es ese Estado que dice vamos a matar a los pobres, ¿no? El enemigo es la iglesia que te dice que no, porque la iglesia lo que quiere es que sufras, que lo pases mal, que te vaya, ¿no? Y incluso se utiliza el eufemismo, ¿vale? Esto es de primero de manipulación. Cuando tú estudias, matriculas en manipulación, ahí en la facultad, pues lo que primero te dan es esto, ¿vale? ¿Qué es eufemismo? Cambiar el lenguaje. Si tú cambias el lenguaje para suavizarlo, ¿qué haces? Cambias las ideas de las personas. Nuestro mundo está lleno de eufemismos, pero en concreto el de la eutanasia es muerte digna. A la eutanasia no se le dice suicidio asistido, que es lo que es, un suicidio asistido, sino una muerte digna. ¿Qué te está diciendo? Pues que hay muertes indignas. Pero en realidad eso es una gran mentira, porque la dignidad está en el hecho de ser persona.
eres tú tan digno que estás ahí en tu sofá viéndonos como ese niño que está en el tercer mundo sufriendo y que va a morir pronto porque no tiene alimento, porque la vida humana es digna, cada persona es digna. Muerte indigna es morir solo. Sí, muerte indigna es morir porque no se quiera invertir en paliativos. Muerte indigna es morir porque se te considera que sobras. Eso es muerte indigna. Entonces le han dado la vuelta. Es que hemos considerado la salud como un valor supremo. Y todo el mundo dice, lo importante es tener salud. No nos ha tocado la lotería de Navidad, pero tenemos salud. Y a lo mejor, amar y ser amado es mucho más importante que tener salud. Porque cuando tienes la suerte y el derecho de visitar enfermos, te das cuenta de que hay muchos enfermos que no tienen salud y son felices, y muchos sanos que están amargados, porque han puesto en su salud y en su culto al cuerpo y en sus cuidados personales y al final en su egoísmo lo más importante de su vida, y resulta que se han dado cuenta que están solos, como ha dicho el Padre Jesús. Pero ahora quiero explicar algo también importante para cada uno en las decisiones quizás de sus familiares. En una ocasión me llamó una señora y me dijo, oye, Antonio María, que mira que estoy aquí en el hospital y me dicen que van a desconectar a mi madre. ¿Tú qué harías? Que es que le van a quitar, está siendo alimentada por sonda y se la quieren quitar porque lleva 14 días en coma. Digo, hombre, pues yo te diría que el alimento no se le niega ni a los perros. Y pueden hacerlo, pero no tienen derecho. Si tú no quieres, no lo harán. Bueno, habló con los médicos, muy profesionales, le respetaron la decisión y la señora vivió 5 años más y la enterré yo. Quiero decir que sé de qué estoy hablando. Entonces, muchas veces pensamos que no hay solución y que estamos en un camino sin salida, y después, sorprendentemente, esas personas se recuperan, porque al final la vida está en manos de Dios. También es cierto que no hay que aplicar de una forma insistente todos los remedios posibles de la medicina del lugar donde estás. Solamente aquellos que son ordinarios, que no suponen un coste ni a la vida de la persona, que pierda calidad de vida porque están experimentando con ella, ni al dinero de una manera desorbitada. Por ejemplo, pulmón artificial, corazón externo, todas esas cosas no son obligatorias. Puedes aplicarlas, pero no sería nada malo renunciar y decir, pues cuando me llegue la hora, me ha llegado. Es importante comprender esto, es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico o distanasia, que es cuando una persona ya ha llegado de un modo lógico y natural a su muerte y la estamos manteniendo por una serie de métodos artificiales, que realmente esa persona ya no tiene recuperación y no tiene como calidad de vida, no tiene consciencia, no tiene nada, y se ha llegado a una certeza médica de que esa persona ya no va a poder salir adelante ni tener vida ni nada. Entonces ahí, cuando se desconecta a una persona, no se está haciendo eutanasia, sino que se está evitando el que se prolongue la vida de un modo que no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso es muy importante distinguirlo, y yo os invito a estudiarlo y a profundizarlo, porque también a veces se nos dice como que los cristianos lo que decimos es que hay que no sé qué. No, o sea, si tú ha llegado tu hora, pues ha llegado tu hora, chico, ya está. O sea, abrazar a la hermana muerte y ya está, no pasa nada, ¿no? El problema está en que aquí se nos vende muchas veces que la única solución es la eutanasia, que es causar la muerte directa de una persona que podría vivir a lo mejor con una calidad de vida un poco mermada, pero que podría vivir con mayor resistencia, pero que podría vivir, ¿no? En ese sentido, por desgracia, hace unos años los médicos eran de fiar, porque te podías fiar de un médico porque no iba a buscar la eutanasia. Hoy en día no, hoy en día te puede decir un médico, no, es que ya no hay nada que hacer, ya no tiene remedio, pero lo dice porque en el fondo moralmente está a favor de la eutanasia y necesita camas en el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer valer nuestros derechos para poder mantener en vida a las personas que consideramos que hay que mantener en vida y no dejar que el Estado nos lo quite. O sea, ha sido impresionante ver en los casos de Gran Bretaña varios casos en los cuales los padres de niños han perdido contra el Estado y sus hijos han sido eutanasiados porque no se les han dado los cuidados necesarios, ni se les ha dejado ni siquiera transportarlos a otro país para que pudieran recibir cuidados, porque el gobierno ha llegado a tomar el poder incluso de la patria potestad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que defender con uñas y dientes nuestro derecho que tenemos para defender la vida de los que queremos, sin encarnizarnos terapéuticamente, pero tampoco sin dejar las cosas en manos de los médicos o de los profesionales, ¿no? Porque hay veces que hay familias que se pelean, está empezando a pasar, ¿no? De si eutanasiamos o no eutanasiamos. Claro, que eso es un problemón. En esto que dice Jesús es verdad, ¿eh? Ahí se pueden
pelear los hijos. Imagínate, la madre, el padre, pues tiene una enfermedad en la que han perdido la capacidad de raciocinio y un hijo quiere eutanasiar y el otro no. Y eso está trayendo problemas en las familias, ¿no? Pero incluso a mí, a lo mejor os ha pasado, yo desde que aquí estamos con la ley de la eutanasia aprobada en España hace un año, ha habido personas que me han dicho: oye, yo tengo miedo, padre, de un día perder la conciencia y que me eutanasien, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esto? Y yo diría que es muy importante que se haga un testamento vital, ¿no? Igual que uno hace un testamento pues de sus bienes, pues también estamos en un punto en el que hay que hacer un testamento para decir: oye, pues yo no quiero que a mí, llegado el caso, me apliquen la eutanasia, ¿no? Y esto pues no es descabellado, y hay mucha gente que lo está empezando a hacer y hay que empezar a hacerlo, y más si se tiene la sospecha de que los hijos o algún familiar, ¿no?, o algún médico me vaya a aplicar la eutanasia sin mi consentimiento, lo cual es muy grave. Otro problema jurídico grave es que han redactado la ley de una manera que está difícil de obtener la objeción de conciencia. Y en España es un derecho constitucional y hay que exigirlo. Para enfermeras, médicos que no quieran practicar la eutanasia, no tienen por qué hacerlo. Deben quizás asesorarse con un abogado bueno que les ayude, y en los hospitales no darlo por supuesto que todo el mundo la tiene que aplicar, porque luego vienen lo que no explican nunca: los efectos secundarios en los profesionales que han aplicado eutanasias, que al final se van a su casa y lo que acaban de hacer es asesinar personas, que a lo mejor en el tema del aborto lo han asumido, pero esto tiene otras implicaciones psicológicas, porque conoces a las personas, a veces han sido enfermos de tu planta y los has llevado tú camino de la muerte al final. Que otra cosa es la morfina para disminuir los dolores causados por la enfermedad, que es verdad que después causa la muerte, pero eso es un efecto secundario de esa morfina. No lo que se busca. Lo que se busca es que el sufrimiento no sea inhumano y te retuerza por dentro, que también sucede. Que es cierto que a veces se sabe hasta qué día uno va a morir, porque no va a soportar esa cantidad de morfina que necesita. Pero hay otras veces que los buenos profesionales de los paliativos, que son en España para quitarse el sombrero de buenos, a veces desestiman continuar con los cuidados paliativos, y en mi pueblo un señor vivió 2 años más después de toda una época de cuidados paliativos, le dejó de doler todo, se marcharon los profesionales y murió al cabo de 2 años. O sea que tampoco nos creamos que la vida la vamos a decidir nosotros, ni siquiera en ese estado y en ese momento. Totalmente. Además, hay que ponderar una cuestión moral muy importante, y es que hay gente que pide la eutanasia porque realmente está sufriendo, lo que sea, y están convencidos y la piden, ¿no? La piden. Entonces uno puede decir: no, pero pues si la han pedido. Y de hecho, yo me he encontrado con gente en la parroquia que me lo ha dicho, ¿no? Y digo: bueno, vamos a ver, date cuenta de una cosa. Cuando una persona se suicida, la voluntad suya es su voluntad. Él se quita la vida, ella se quita la vida, y puede ser una voluntad muy mermada. De hecho, muchos de los suicidas pues tienen una serie de problemas de diversos tipos psíquicos, psicológicos o humanos que les llevan al suicidio, pero al final se quitan la vida a ellos. Pero en la eutanasia eres tú quien le quita la vida a otro. O sea, no es un suicidio, es que tú matas a otro. Entonces, aunque sea por la remota posibilidad que existe de que se te vaya a pedir cuentas de eso, de que eso sea inmoral, o de que tu conciencia se vaya a ver realmente grabada, ¿no?, de tener ese peso de haber matado a alguien, es un tema que no se puede pasar por encima, porque efectivamente, como dice Antonio María, hay efectos secundarios psicológicos de las personas que eutanasian, porque estás matando a otra persona, que a lo mejor te lo está pidiendo porque no está bien psicológicamente, psíquicamente, económicamente, moralmente. Lo que hay que hacer es ayudarle en esos campos. ¿Por qué una persona, cuando se va a suicidar y se le pilla a tiempo, se le coge, se le atan las manos y se le ingresa forzosamente en un psiquiátrico hasta que está bien? Porque partimos de que si se quiere morir hay algo que no va bien en su cabeza. Sin embargo, si lo pide una persona mayor o una persona con una enfermedad costosa, ahí eso desaparece. Ahí ya de repente, no es porque esté mal, no es porque tenga una depresión, no es porque tal, sino que hay que hacerlo. Y además lo tienes que hacer tú, no ella, sino tú. Tienes que matarle tú. O sea, cuidado, porque aquí hay una serie de valoraciones morales por las que se está pasando por encima y que son muy serias. Igual que un suicida se considera que tiene un problema y que hay que ayudarle para solucionarlo y no se quiera suicidar, a una persona que quiere la eutanasia habrá que ayudarla para que no la quiera. Eso es así. Yo no sé si en este tema tan difícil, y que de hecho ni nos salen las bromas,
¿tenemos algún libro que nos puedas recomendar? Déjame pensarlo. No sé si vosotros tenéis la peli o El Santo antes. Yo iba a decirte La Humane Vitae. Que Mira, ahí libro. tenemos un buen libro. Y si me dices tú la peli... O sea, tú dices La Humane Vitae, que es La Humane Vitae es un documento magisterial de Pablo VI donde se habla de el valor de la vida humana y se tocan muchísimos puntos, todo en torno a nuestra vida es digna. ¿Por qué? Porque somos amados por el Señor, y donde ahí en el año 68 ya Pablo VI hace toda una serie de profecías de lo que sucederá, ¿no? Y lo que sucede en el mundo cuando el mundo da la espalda a Dios para la dignidad de la persona. Y ahí hablamos muchas cosas, ¿no? El control de natalidad, del aborto, al final de la muerte en la eutanasia, o de la sexualidad desenfrenada. Y es muy interesante para empezar a formarse en estos temas, como ha dicho Jesús, aunque luego hay muchas más cosas. En continuidad con eso, la Samaritanus Bonus del Papa Francisco, que aborda específicamente el tema de la eutanasia, y que es un documento que está muy bien. Como película, yo os recomiendo la película Padre Pío. Es una película que es muy larga, ¿vale? Pero merece la pena porque ahí se ve cómo el Padre Pío acepta el sufrimiento y lo ofrece por la salvación del mundo, y al mismo tiempo crea un hospital que se llama Alivio del Sufrimiento, que es el mayor hospital todavía hoy de Italia, para precisamente aliviar el sufrimiento a las personas que lo están pasando mal. Alguien que asume libremente el sufrimiento y lo ofrece, pero que también ofrece alivio a los demás en sus enfermedades. Así que la película Padre Pío os la recomiendo. Es un hospital que es privado y gratuito, porque está subvencionado con los donativos que ya le llegaban al Padre Pío en su día. Y para terminar, un santo, la Madre Teresa de Calcuta, dejó todo porque se dio cuenta de que en Goa la mayoría de los que estaban muriendo en las calles morían solos. Y su única idea al comenzar su obra fue acompañar a los moribundos para que nadie muriese solo. Así que, Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, y hasta el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Adiós.